Buenas tardes, mi nombre es Liber Yamir González Guzmán, de matrícula 2201-7522. Soy alumno de la carrera de Derecho. Actualmente estoy cursando el módulo de Protección Internacional de los Derechos Humanos. Y este es el video del reto 5, criterios relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es analizar el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Este caso es muy importante porque es el primer caso en el que condenan al Estado mexicano por violar los derechos humanos. Resulta que en el contexto de la Guerra Sucia en México, en 1974, Rosendo Radilla, que era un activista social, fue desaparecido de manera forzada por fuerzas militares del Estado mexicano. Además de que hayan desaparecido al señor Rosendo Radilla, el Estado mexicano no permitió que se interpusieran los recursos adecuados para dar con el paradero del activista social. Entonces, además de la desaparición forzada, hubo una violación al derecho al debido proceso, una violación continua a este derecho humano, contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay que recordar que en estos casos, cuando se recurre al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, el caso, a menos de que sea introducido por un Estado miembro de la Convención, lo tienen que presentar personas particulares, víctimas u ofendidos por una violación a los derechos humanos, responsabilidad de uno de los estados bajo el tratado en materia de derechos humanos. En este caso, estas particulares tienen que presentarlo primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente es un órgano, se podría decir, de control, que determina la procedibilidad del caso para que pueda ser, en todo caso, introducido a la jurisdicción de la Corte IDH. Es importante mencionar que el Estado mexicano se allanó parcialmente a la demanda. Se allanó ante la violación del artículo número 5 de la Convención, que ordena el derecho a la integridad personal. También se allanó parcialmente, aceptó su responsabilidad en que se violaron las garantías judiciales contenidas en el artículo 8 de la Convención, y también se involucró el artículo 25 de la Convención, que ordena el derecho a la protección judicial. Para el proceso se atendieron declaraciones rendidas ante fedatario público por tanto víctimas como testigos y peritos. De entre las muchas cosas que podemos resaltar de este caso, me gustaría mencionar que la Corte inclusive valoró notas periodísticas que hablaban acerca del contexto histórico, es decir, la Guerra Sucia, que fue en el que se dio la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco. Finalmente, me gustaría terminar recalcando la importancia nacional que tiene el caso de Rosendo Radilla. Este hombre, además de ser un hombre aguerrido, un activista social, finalmente nos dejó un legado muy importante
que vendría siendo la reforma en materia de derechos humanos del 2011, que fue producto de la condena que se hizo respecto a su caso. Esta serie de reformas que se han venido dando han configurado prácticamente un nuevo orden constitucional en México para la búsqueda de una mejora en materia del respeto a los derechos humanos.